¿Alguna vez te has cuestionado por qué las personas buenas enfrentan situaciones adversas? En este fascinante recorrido, exploraremos uno de los enigmas más profundos de la humanidad a través de la historia de Job, un relato que aborda la fe, la desesperación y la búsqueda eterna de justicia. Pero, ¿y si te dijera que esta antigua narración contiene respuestas sorprendentes para nuestra vida contemporánea? Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la adversidad, la fe y la justicia divina. No te pierdas ni un instante de este revelador viaje. En el libro bíblico de Job, encontramos a un hombre adinerado llamado Job, quien habitaba en una región conocida como Uz. Poseía una gran familia y vastos rebaños. Job era un hombre íntegro y justo, comprometido con una vida moral y manteniendo una relación disciplinada con Dios. En Uz vivía un hombre llamado Job, irreprochable y honesto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, además de poseer 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y un gran número de sirvientes. Era considerado el más prominente entre todos los pueblos del Oriente. Los hijos de Job solían celebrar festividades en sus hogares durante sus cumpleaños, invitando a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Tras cada ciclo de celebraciones, Job realizaba un ritual de purificación, ofreciendo un holocausto por cada uno de ellos, pensando, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era una práctica constante de Job, como se describe en el primer capítulo, versículos 1 al 5. Dios destacó las virtudes de Job ante Satanás, pero este último argumentó que Job era justo solo porque Dios lo bendecía abundantemente. Un día, los ángeles se presentaron ante el Señor, y Satanás estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás de dónde venía, y éste respondió que había estado recorriendo la tierra. Entonces, el Señor le dijo, ¿has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y recto que teme a Dios y evita el mal. Satanás replicó, ¿acaso Job teme a Dios sin razón? ¿No has puesto una protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Has bendecido todo lo que hace, y sus rebaños se han multiplicado. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice. Dios permitió que Satanás afligiera a Job para probar esta afirmación, pero le prohibió quitarle la vida. Entonces, Satanás salió de la presencia del Señor. Estos eventos se narran en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 12. Job recibió 4 noticias devastadoras en un solo día. Sus ovejas, sirvientes y sus 10 hijos habían muerto debido a invasores, ladrones o desastres naturales. Mientras sus hijos e hijas celebraban en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó a Job y le informó que los sabeos habían atacado y se habían llevado los bueyes y asnos, matando a los sirvientes. Mientras aún hablaba, otro mensajero llegó y le dijo que un fuego había consumido las ovejas y los sirvientes. Luego, un tercer mensajero anunció que los caldeos habían atacado y robado los camellos, matando a los sirvientes. Finalmente, un cuarto mensajero llegó y le informó que un viento fuerte había derribado la casa donde estaban sus hijos, matándolos a todos. Estos trágicos eventos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 al 19. En su dolor, Job rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza, pero aún alabó a Dios en sus oraciones. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios ninguna falta. Esta respuesta de Job se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 al 22. Satanás apareció nuevamente en el cielo, y Dios le permitió probar a Job una vez más. Esta vez, Job sufrió terribles llagas en la piel. Su esposa intentó persuadirlo para que maldijera a Dios y renunciara a la vida, pero él resistió. 2 tramas se entrelazan hábilmente, una celestial y otra terrenal. Los eventos en la tierra son el resultado de lo que ocurrió en el cielo, similar a como en el libro del Apocalipsis, la guerra en la tierra sigue a un conflicto en el cielo. Elifaz, Bildad y Zofar,
3 amigos de Job, llegaron para consolarlo, sentándose con él en silencio durante 7 días en señal de respeto a su duelo. Al 7º día, Job comenzó a hablar, iniciando un diálogo en el que cada uno de los 4 hombres ofreció descripciones poéticas de sus problemas. Job maldijo el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Deseaba no haber nacido y que su nacimiento hubiera sido cubierto por las tinieblas, sintiendo que la vida solo aumentaba su agonía. Elifaz respondió que Job, quien antes consolaba a otros, ahora admitía que nunca había entendido verdaderamente su sufrimiento. Concluyó que el dolor de Job debía ser consecuencia de algún pecado y le recomendó buscar el favor de Dios. Bildad y Zofar coincidieron en que Job debía haber cometido algún mal para provocar la justicia divina y sugirieron que demostrara un comportamiento más inocente. Bildad incluso insinuó que los hijos de Job habían traído su propia muerte, mientras que Zofar sugirió que cualquier error de Job merecía un castigo aún mayor. Job reaccionó con irritación, llamando a sus amigos médicos inútiles que enmascaraban su ayuda con mentiras, como se describe en el libro de Job, capítulo 13, versículos 1 al 4. Job cuestionó por qué Dios juzga a las personas basándose en sus acciones cuando podría corregirlas o perdonarlas fácilmente. Se preguntaba cómo un ser humano podría satisfacer completamente la justicia divina, dado que los caminos de Dios son misteriosos e incomprensibles para los humanos. Job anhelaba un mediador entre él y Dios, alguien que pudiera defender su integridad, como expresó en el capítulo 19, versículo 25, «Sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra». El sufrimiento se volvió insoportable para Job, quien se tornó amargo, ansioso y temeroso. Lamentó la injusticia de Dios al permitir que los malvados prosperaran mientras él y otros justos sufrían. Job deseaba enfrentar a Dios y protestar, pero no podía encontrarlo físicamente. Pensaba que la sabiduría estaba oculta de la humanidad, pero decidió perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Finalmente, Dios intervino en el diálogo. Durante sus discursos, Job había pedido a Dios 36 veces que hablara con él. Ahora, su deseo fue atendido en 2 ocasiones. Dios se dirigió a Job desde una tormenta, recordándole que Él es el creador de todo. Preguntó a Job si podía igualar su obra, haciéndole sentir pequeño. Job respondió, «Soy indigno, ¿cómo puedo responderte? Pongo mi mano sobre mi boca». En el segundo encuentro, Dios habló sobre 2 de sus criaturas, el Behemoth y el Leviatán, preguntando a Job si podía entenderlas. Job se dio cuenta de que no podía comprender a Dios ni al mundo animal, y mucho menos al mundo moral. Finalmente, Job se arrepintió en cenizas y polvo. Aunque el encuentro con Dios fue humillante para Job, el núcleo de su problema fue abordado, ya que se reconectó con Dios. En el epílogo, el texto cambia de poesía a prosa. Job aceptó que no debía culpar a Dios por sus interacciones, y Dios restauró su fortuna, dándole 7 hijos y 3 hijas, además de multiplicar sus posesiones. Job fue rehabilitado como siervo de Dios, mientras que sus 3 amigos fueron reprendidos por no haber hablado correctamente sobre él. Lo notable es que Dios nunca reveló a Job la apuesta con Satanás. Job no necesitaba saber lo que ocurría en el cielo, ya que Dios tenía sus razones para permitir su sufrimiento. La comprensión judía del libro de Job difiere de la cristiana. Los judíos del Antiguo Testamento no podían ver los problemas de la vida temporal a la luz de la eternidad, mientras que los cristianos, gracias a la obra de Cristo, ven el sufrimiento actual como algo pasajero en comparación con la vida eterna. El libro de Job tiene 2 tramas principales, la celestial y la terrenal. La trama celestial comienza con la reunión de Dios y Satanás en el cielo. Satanás, originalmente un ángel acusador, se había vuelto cínico, creyendo que las personas solo amaban a Dios por sus bendiciones. Dios permitió que Satanás probara a Job, lo que llevó a la trama terrenal, donde Job y sus amigos debatieron sobre el sufrimiento. Job mantuvo su inocencia, mientras que sus amigos insistieron en que su sufrimiento era consecuencia de sus pecados. El mayor dolor de Job fue sentirse alejado de Dios. Aunque enfrentó dolor físico, social y mental,
su angustia espiritual fue la más profunda. Clamó a Dios, deseando una explicación, pero cuando finalmente habló con él, las cosas no sucedieron como esperaba. Para los cristianos, el libro de Job puede verse en el contexto del Nuevo Testamento. Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz, y Jesús mismo preguntó, «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Esto sugiere que incluso el Hijo de Dios experimentó la sensación de desconexión con el propósito de su sufrimiento. Además, los cristianos creen en la resurrección y en que los problemas del sufrimiento no necesitan resolverse en esta vida. La esperanza de la resurrección nos recuerda que habrá una reivindicación final. Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos, y la justicia de Dios será aplicada a toda la humanidad. Al explorar la historia de Job, descubrimos lecciones de fe, resiliencia y justicia que siguen siendo relevantes hoy. Si te gustó este viaje, hay mucho más por descubrir. Suscríbete al canal para no perderte ninguna aventura. Tu apoyo es importante para llegar a más personas con estos mensajes poderosos. Comenta tus reflexiones y comparte este vídeo con amigos y familiares. Juntos, continuaremos nuestro viaje en busca de sabiduría e inspiración. Si te preguntas cómo navegar por las complejidades de la vida espiritual y desbloquear un camino de abundancia y bendiciones, no estás solo. En los comentarios, encontrarás una clave poderosa. El ebook Descubre la prosperidad con Dios, una guía definitiva para superar retos espirituales y vivir una vida abundante. Este libro es el resultado de años de investigación y experiencias profundas. Imagina superar las barreras que impiden tu crecimiento espiritual y financiero. Este ebook es un mapa hacia el tesoro que mereces. Únete a aquellos que ya están recorriendo un camino iluminado por la fe y el conocimiento. Revisa los comentarios y comienza tu viaje hacia una vida de plenitud y prosperidad. La prosperidad con Dios no es un sueño lejano, es una promesa esperando ser cumplida. Tu historia de éxito comienza hoy.